Buenos días, jóvenes. La clase titulada del día de hoy es respecto a la redacción de una carta al editor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder realizar una carta al editor de una revista? En una carta al editor, uno puede presentar algún acontecimiento científico novedoso, puede también refutar quizás algún trabajo de investigación, ¿no?, que se considere debidamente sustentado, o como muchos investigadores, ¿no?, probaron haciendo una carta al editor. Por ejemplo, los doctores Marchand y Warren en el año 81 dieron a conocer a la comunidad científica mediante una carta al editor el hallazgo de unas cepas de Campylobacter pylori en el antro gástrico, que posteriormente, ¿no?, se conoció con más detenimiento, ¿no?, la fisiopatología y la etiopatogenia y todas estas consecuencias que más adelante trae el Helicobacter pylori. Y esto fue justamente en una carta del editor. Entonces, ¿qué cosa es una carta al editor? En términos, ¿no?, que justamente voy a preguntar también en el examen, ¿no? Simplemente es un medio de comunicación breve, donde el autor de un artículo, o sea, tiene que abordar diversos temas que el lector de una revista tiene que entender. Entonces, una carta al editor es sobre algún tema local, estatal, nacional o de actualidad internacional, donde el autor, los autores, ponen respuestas a opiniones que se dan, historias, hallazgos, datos publicados de una revista científica, de un periodo, etc. Por ejemplo, ¿no?, en la pandemia de la salud mental en estudiantes universitarios, ¿no? Entonces, tuvieron una realidad, pues, ¿no?, que muestra qué pasó en pandemia en los estudiantes universitarios, ¿no? Ahora, según la finalidad que tenga esta carta al editor, ¿no?, que propiamente dicho, ¿ya?, que sirve para discutir o criticar un trabajo previamente publicado, puede ampliar un trabajo previamente publicado, o sea, una carta al editor. O puedes comunicar un hallazgo clínico o experimental previamente no descrito, ¿no? O puedes criticar un hecho médico de dominio público, o comunicar resultados de un estudio semejante a otro publicado en otra revista. En síntesis, uno puede opinar sobre la política del editorial de la revista. Entonces, para su publicación necesitamos un manuscrito final, ¿no? O sea, se explique, se detalle todos los requisitos, pues, ¿no?, que la revista en donde vamos a presentar, ¿no?, nos estén pidiendo, ¿no? Claro, ahora esto está sujeto a un rechazo, ¿no? Definitivamente, ¿no? No necesariamente todo lo que uno quiere, pues lo van a aceptar, ¿no? Entonces pasa por una revisión por el editor, por una revisión de pares, ¿no? Por una revisión también de nuevo, otra vez por el editor, y así hasta su aprobación, ¿no? Entonces, esos son más o menos los pasos, ¿no?, que pasa una carta al editor, ¿no? Y no perder en cuenta los objetivos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de una carta al editor? Estimular la discusión de los artículos previamente publicados, ¿no? Tanta información científica que a veces, muchas veces, ¿no?, tienen sesgos, ¿no? Se emiten juicios críticos sobre estos hechos médicos de dominio científico, ¿no? Amplían, interpretan o explican sobre un hecho científico publicado recientemente, ¿no?
O también puede discutir los resultados de un estudio y señalar quizás algún defecto metodológico que hayan observado. O una interpretación, de repente una mala interpretación del resultado de un trabajo recientemente publicado. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Y obviamente, comunicar brevemente. Por eso es una carta al editor. Es una comunicación breve de resultados, ¿no? de que se ha publicado en la revista. Entonces, esta comunicación de este hallazgo clínico, experimental, no descrito, se plasma, donde se desarrolla opiniones, ideas, hipótesis, para presentarlas a la comunidad científica y profesional. De eso trata la carta al editor. ¿Y tiene alguna característica en especial? Por supuesto. Es una comunicación bidireccional, ¿no? Que quiere decir que hay una interacción directa entre los investigadores, ¿ya? Indudablemente que impulsa el desarrollo de la ciencia, la comunicación de las revistas científicas que se realiza generalmente a través de esta sección Cartas al Editor. Entonces, ¿qué más? Recoge públicamente la opinión de otros colegas, de otros investigadores, hechos muy importantes que generan nuevos conocimientos. O también se puede dar en respuesta a un artículo de la revista, ¿no? Sin tenerla, ¿no? Pueden comunicar opiniones de investigaciones, son evaluados por un comité editor. Las revistas biomédicas, por lo general jóvenes, utilizan esta sección de cartas al editor de manera regular e intensa. La revista, por ejemplo, como Annals of Internal Medicine o New England Journal of Medicine o The American Journal of Medicine o Lancet, si ustedes lo han observado, se publica entre 8 a 10 cartas por editor por edición, algunos con la réplica de los mismos autores de la investigación publicada. Entonces, dentro de los tipos de cartas al editor, pueden clasificarse de diversas formas, pero las principales son cartas de comentario y cartas de observación. Eso. Pero existen otras cartas comunes y no comunes, ¿no? Que están relacionadas con la publicación y que se relacionan pues con reportes de casos, de artículos originales, cartas de opinión. Entonces, una carta de observación son aquellas que presentan una obra original, algo que asemeja a algún artículo original, conciso, y se desea comunicar el resultado en una forma rápida. Las cartas tipo comentario son comunes, constituyen una crítica de las publicaciones relacionadas con la revista de un periodo de 3, 6 meses, ¿ya? Y está relacionada con los últimos artículos de la revista que están publicando. Entonces, en ambos tipos hay posturas a favor y en contra del autor o la carta en el artículo. Muchas veces se respalda con fuentes de información actualizada. Debe presentarse referencias bibliográficas. En las cartas también pueden clasificarse, ¿no? Haciendo mención a artículos de revistas recientemente publicados, referidas, ¿no? Y también publicaciones antiguas, ¿no? Entonces, son las más recientes, las más comunes que enfocan e identifican los errores, ¿no? Para hacer correcciones y plantean teorías, ¿no? Pero también genera una evidencia adicional, donde se muestra ideas que contrastan, ¿no? Con la idea principal del artículo original. O sea, no quiere decir que porque una publicación es antigua no sirve. No, de ninguna manera. Los artículos antiguos también tienen su valor, porque identifica, ¿no? un problema, un tema. Según su contenido, las evidencias de las posturas a favor o en contra del autor pueden ser cartas de observación, ¿no?
donde se presenta la obra original que asemeja al artículo original, pero en forma concisa, breve y rápida. La carta comentario, que constituye una crítica a las publicaciones recientes de la revista de un periodo de 3 a 6 meses. Según el tiempo de mención, podemos identificar errores y realizar correcciones, plantear teorías alternativas, agregar información, ofrecer evidencias, mostrar ideas. Entonces, tenemos mención a artículos recientemente publicados, recomendables los 2 últimos números de la revista, y mención a las publicaciones antiguas de la revista. Se dan cuenta que dentro de las funciones, ¿no?, de la carta al editor, ¿no?, es un medio rápido, eficaz de comunicar problemas conocidos o poco conocidos que no fueron tomados quizás en cuenta por los investigadores. Un tanto como que el que hace cartas al editor es el típico escudriñador, ¿no?, el que está mirando, el detallista, ¿no? Se puede utilizar para corregir y aclarar hechos de una noticia, artículo. Claro, si tú estás criticando una opinión, puedes oponerte, apoyar a sus acciones, ¿no?, dirigir la atención hacia un problema, estimular a los editores a cubrir el tema, apoyar la causa. Si múltiples cartas se publican sobre un tema, estas pueden agregar energía y urgencia a un llamado de mayor atención al problema, ¿no? ¿Y por qué es importante una carta al editor, no? Porque estoy viendo que solamente es crítica, ¿no? Como se dijo al inicio, es un medio rápido y eficaz de comunicar problemas conocidos. ¿Ok? Entonces, se toma en cuenta, ¿no?, todos estos detalles por los investigadores y se utiliza para corregir y aclarar hechos de una noticia, artículo. Puedes oponer o apoyar a las acciones de la institución o del problema, o puedes estimular a los editores que cubran el tema que está pasando por alto, ¿no?, e instar a los lectores para apoyar su causa, ¿no? Entonces, todos estos detalles tienen importancia porque te permite desarrollar, discutir, intercambiar ideas, apoyar, ayudan a plantear puntos que no se han cubierto en el estudio, educan a los lectores sobre un tema. No deben ser utilizados para evitar la revisión por pares o la creación de una gran lista de publicaciones en el currículo del autor. Entonces, su importancia radica, ¿ya?, también en que se detectan muchos defectos metodológicos e interpretaciones de estudios, en donde se comunican hallazgos que no fueron considerados en la publicación original. Se comunican observaciones y hallazgos que por su extensión e importancia no se adoptaron al formato de un artículo original. Permiten desarrollar entonces opiniones, ideas, metodologías novedosas e hipótesis que pueden ser presentadas a la comunidad científica. Entonces, es una herramienta correctiva para difundir y compartir conocimientos y experiencias. Entonces, es importante ayudar a encontrar estos errores que pasaron por alto. Pueden otorgar opiniones sobre el estilo y las políticas editoriales de la revista. Desde el punto de vista pedagógico, las cartas al editor sirven como punto de iniciación en el mundo de la investigación y de la publicación de investigadores jóvenes y estudiantes. Permiten acercar a los estudiantes al trabajo de los investigadores y los autores de los artículos científicos y su función pedagógica. Entonces, permite, ¿no?, que el estudiante se familiarice con el proceso de envío de artículos, se relacione con un editor y los protocolos de una revista, ¿no?, de mayor complejidad.
Desventajas, claro, ¿no? Por ejemplo, se puede redactarse con la finalidad de desprestigiar a investigadores, que hay abusos de manos o quienes apoyan falsamente o critican a un autor. Algunas revistas cobran una cierta cantidad de dinero por la publicación de sus artículos. Esto se puede generar un obstáculo. Muchas revistas solo reciben cartas enviadas dentro de un periodo de tiempo prescrito, ¿no? Entonces se limita la publicación de estas. ¿Y para qué se usa? Para opinar sobre algunos aspectos de la política editorial de la revista, para emitir un juicio crítico sobre un hecho médico de dominio público, para ampliar, interpretar o explicar algunos aspectos importantes de algún trabajo de investigación publicado, o para comunicar un hallazgo clínico o experimental previamente no descrito. Entonces, discutir estos resultados de un estudio o señalar defectos metodológicos o de interpretación de resultados en un trabajo es importante porque dará una connotación diferente a las investigaciones, porque se comunica brevemente estos resultados. Algunos editores sugieren a los autores presentar como carta al editor algunas investigaciones que no serían publicadas como investigación original. Por ejemplo, ¿no? Desventajas, muchas de ellas no guardan relación con los artículos o las temáticas de una revista. Algunas de ellas repiten información ya conocida de una fuente, ¿no? O sea, se exagera con la descripción y el detalle, o sea, no aportan información nueva o útil, se exceden en tablas, en figuras, utilizan referencias con finalidad de aumentar citación e impacto, para aumentar producción científica de un autor, autores, universidades, países, ¿no? Todas las desventajas. Entonces, la estructura. ¿Qué cosa debe, cuáles son las partes, ¿no?, de una carta al editor? ¿No? Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no?, tenemos el título, ¿no?, el título breve, conciso. En general se permiten, ¿no?, los artículos originales, como ven. ¿A quién va dirigida? ¿No? Al editor, al director, ¿no? Una frase suficiente que se utiliza para aumentar las posibilidades que la carta sea leída, y se señala muchas revistas o frases, ¿no?, se especifica, ¿no? Ahí está, estimado señor editor. Contenido del texto principal, ¿no? O sea, es el contenido, ¿no?, que genera toda la comunicación. Se recomienda, ¿no?, que aquí estén todos los conocimientos unidos, ¿ya?, en un 75%. Entonces, todas estas referencias, todo eso. Contenido del texto principal. ¿Qué más? Se trata que se va a presentar datos originales. Entonces se tiene que explicar de una manera bien resumida las principales características de la metodología a presentar de la discusión, para aclarar estas cartas en un formato, ¿no?, tiene una gran importancia para la docencia, para la enseñanza, para el aprendizaje. La introducción es el primer párrafo, ¿no?, de que motiva la carta del objetivo, ¿no? Si se refiere a un artículo a criticar o comentar, debe indicarse la fuente del artículo. ¿Qué más? El cuerpo temático, ¿no?, el segundo, tercer y cuarto párrafo. Argumentar los puntos importantes a tratar. Toda la cantidad de párrafos es variable y depende de la extensión que exija la revista. La conclusión es el último párrafo,
sintetizar la crítica u opinión, ¿no?, más importante de la carta, ¿no? Nombre de los autores, ¿no? Se anota, pues, ¿no? Se recomiendan las cartas enviadas, todo lo que tengan máximo 4 autores. La estructura. El lugar de adscripción, ¿no? Poner el cargo, ¿no?, de los autores. El autor para la correspondencia, ¿no? Las referencias bibliográficas. La estructura. Y entonces, dentro de la estructura, ya, tiene que contener, ¿no? Comenzar con una referencia clara del hecho que se motiva, hacer referencia al tema o artículo que se va a mencionar, ¿no? El punto específico de debate. No debe tener más de 1000 palabras, ¿no? Una tabla, una figura, hasta 5 referencias, los autores con sus grados y títulos, ¿no?, el autor corresponsal. ¿Qué consideraciones debe tener una carta al editor, ¿no? Bueno, dice que debe tener más de 500 palabras, ¿no? Entonces, es un tope, ¿no?, de edición, de límite, ¿ya? Es recomendable, se trata de un tema actual o quizás algo controversial, ¿no? Entonces, si deseas iniciar, ¿no?, la discusión sobre un tema en particular, ¿no?, o responder a una carta o artículo en su periódico, mencionar que el artículo, ¿no?, está respondiendo a la fecha en que fue publicado para que los lectores y el editor sepan que se está escribiendo. Entonces, si no estás seguro cómo empezar, hay que buscar las cartas del editor publicadas con anterioridad en la revista. Esto ayuda a obtener ideas y ver el estilo. Permite identificar algunas preguntas sobre qué tema está publicando, cuáles son los temas más, qué se dice sobre los problemas, qué opinan de ese problema, coincide con lo que ya se ha dicho, ¿ya? Entonces ahí tenemos la recomendación, la consideración, ¿no?, desde el título, que tiene que ser llamativo, reflejar la temática de la carta, breve, ¿no? O sea, todo que tiene que ser coherente y cohesivo, ¿no? Ser oportuno, use fuentes de información. Entonces, para las revistas biomédicas, todas estas respuestas que sean breves, son 2 o 3 párrafos, se presentan como máximo en 5 referencias bibliográficas. Aunque esto dependerá de cada revista, ¿no? Cada revista tiene sus características, ¿no?, como debe ser, contenido y el comentario a modo de conclusión, ¿no? Por ejemplo, acá les muestro, ¿no?, ahí hagan una captura para que sepan cómo más o menos es el esquema de una carta al editor, ¿no? Eso puedo preguntar en el examen, ¿no? La introducción, va el primer párrafo, donde indica por qué motiva hacerlo, ¿no? Si se refiere a un artículo, o criticar, o comenta, ¿no? Luego el cuerpo temático,
Luego, la cantidad de párrafos, que es variable y depende pues de la extensión del que exija la revista. Y finalmente una conclusión en el último párrafo, ¿no? Sintetizar la crítica o opinión más importante en la carta. Pero me dirán, profe, pero es complicado. Bueno, algunos consejos. Leer las normas de los autores de la revista, el formato. Ese es básico. Establecer claramente esos objetivos de la carta y enfocarse en esos puntos. No explayarse. Escoger el tema del artículo publicado central y el objetivo de la carta. ¿Ya? Utilizar fuentes de alta confiabilidad, pues, y los autores que den fortaleza al argumento, pues, ¿no? Utilizado en las referencias bibliográficas citadas, pues, ¿no? O sea, no podemos, pues, citar cualquier referencia nomás, ¿no? Tiene que ser una buena fuente confiable. Ser claros, concisos, ¿no? De redacción de cualquier filiación institucional de autores y de datos correspondientes. Entonces, acá hay un ejemplo 1, ¿no? Diversidad cultural peruana, aliada o enemigo de la salud mental, dice. Señor editor. Ejemplo 2. Importancia del aislamiento social en la salud mental. Comentarios sobre el artículo original, ¿no? Está comentando, es un estudiante de medicina. Ejemplo 3. Comentarios sobre el artículo disminución del riesgo cardiovascular en pacientes obesos que participaron en un programa de medicina y estilo de vida, ¿no? Su respectiva carta. Su ejemplo 4. Trastorno de estrés postraumático en una población afectada por inundaciones ocasionadas por el niño costero en el Perú. ¿No? Bueno, es una carta del editor. Rol de las guías prácticas de clínicas en la actualización del manejo de la hipertensión arterial. Bueno, tema bastante controversial, ¿no? Cartas notables, por ejemplo, ¿no? En 1937, en la revista Nature, rechazó una carta en la que Hans Krebs describía el ciclo del ácido cítrico, ¿no? Importante, ¿no? Imagínense. Hans Krebs describió el ciclo de Krebs, ¿no? Un mecanismo biológico que hoy en día los estudiamos. En la revista Nature declinó a publicar sus trabajos iniciales del doctor. Según sus propias palabras, el artículo me fue devuelto 5 días después, acompañado por una carta de rechazo, escrito en el estilo formal de aquellos días. Fue la primera vez en mi carrera, después de haber publicado más de 50 artículos, que yo sufrí un rechazo o un semi-rechazo. Y muchos años después, Nature publicó un comentario en el que reconocía este y otros errores similares, ¿no? Por ejemplo, el trabajo, pues, del doctor Hans Krebs, ¿no? Lo que hemos estudiado en bioquímica, el ciclo de Krebs, ¿no? Que es premio Nobel, año 53, ¿no? Así también con Watson y Crick, cuando anunciaron la estructura del ADN, en abril, ¿no? Del 53, publicaron el descubrimiento del ADN, del ácido desoxirribonucleico, ¿no? Entonces, todo un acontecimiento, ¿no? Entonces, Watson y Crick habían escrito a comienzos de marzo un artículo de apenas 900 palabras que Nature publicó en una página y que solo el diario New, ¿no? Crocklin saludó brevemente el 26 de abril, ¿no? Con el título Más cerca del secreto de la vida. Entonces, suele suceder estas cosas, ¿no? Premios Nobel, Crick,
Watson, Hawke, ¿no? Todos estos notables científicos han publicado sus cartas al editor. ¿Y por qué ustedes no lo pueden hacer? Claro que sí, todos podemos hacerlos.